Shalom, mis queridos y amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos para comenzar el culto matutino de hoy porque nuestro buen Dios en su fidelidad nos ha convocado. Así que iniciamos con una oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, aquí estamos en tu presencia porque tú nos has llamado, porque tú nos has permitido. Por eso te decimos muchas gracias. Señor, también agradecemos por la noche que pasamos bajo tu protección y tuvimos un descanso pleno. Y ahora estamos, Señor, en esta primera hora entregando como sacrificio de primicia con todo nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que este momento sea un momento de comunión total y completa, a fin de que podamos, Señor, encontrarnos contigo, escuchar tu voz, tu palabra, tu poder, tu gracia. Así todos los hermanos, Señor, seamos consolados y sanados y fortalecidos, Señor. Que ni un hermano quede atrás, Señor. Oramos para aquellos hermanos que están pasando mal, que están bajo dificultad y problema, sobre todo enfermedades, Señor. Pedimos que tú le estés curando y que tú le estés consolando
de la mejor manera, Señor. Señor, dejamos este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Oh, oh, oh.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Filipenses. Hoy vamos a leer capítulos 2, versículos 12 y 13. Son dos versículos que vamos a leer. Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Leemos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Apóstol Pablo, aunque estaba en el sufrimiento y en el dolor en la cárcel de Roma, manifiesta de que él está con el gozo y sobre el gozo, porque su fiel dedicación, a pesar del padecimiento, servía para mejor esparcimiento del Evangelio de Jesús, y también para los hermanos servía de aliento y de desafío. Pero también lamentaba angustiosamente que las iglesias que él había levantado con los hermanos, con el evangelio de salvación del Señor, pero sí él sabía que necesitaba crecer, madurar más aún en la palabra del Señor, en la enseñanza del Señor. Y por eso Pablo hizo constantemente viajes de misiones a fin de llevar más enseñanza de la palabra del Señor. Pero ahora, como estaba encarcelado, entonces estaba imposibilitado para realizar esa tarea. Pero sabemos que Pablo, aun estando libre, siempre escribía la palabra de Dios a las iglesias, aquellas que no podía llegar frecuentemente, o cuando había urgencia, cuando así lo requería. Ahora que está preso, que no tiene libertad de salir a visitar, con más razón tenía que utilizar este medio de escritura a través de la epístola para que las enseñanzas del Señor llegase a las iglesias y a los hermanos para su maduración, para que sean mejor cada día, pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Pero, mis queridos hermanos, este impedimento y usar el medio de escritura para hacer llegar la palabra de Dios ¿fue un problema? Aparentemente sí, fue un problema, pero nosotros sabemos que la escritura, la palabra escrita, luego resultó ser mucho mejor, un camino mucho más efectivo. El apóstol Pablo es quien más escribió la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por supuesto que él tenía preparado intelectualmente, él era capaz de intelectualmente escribir los contenidos profundos, pero mis queridos hermanos, si no hubiese esa situación de que él no podía llegar, que él estaba impedido para llegar, y si él no tenía ese ansioso deseo de hacer llegar el Evangelio de Cristo a las iglesias, para que ellos maduren más, entonces no hubiera tenido esta riqueza de las escrituras del apóstol Pablo. Y esto nosotros decimos que es la providencia de Dios. Parece que las circunstancias se dan por casualidad, parece que llegan los problemas, pero sin embargo Dios maneja todo. Dios es el soberano de todo. Dios pone las situaciones. Dios pone deseo en el corazón de sus ministros y así lleva hacia un camino donde Él quiere llevar. Entonces fue la providencia de Dios para que Pablo escribiera la palabra de Dios, y esas palabras escritas llegaron a las iglesias y las iglesias copiaron una y otra veces para distribuirlas, y de esa manera fue transmitida la enseñanza de Jesucristo y la palabra de Dios, y así maduraron y crecieron la iglesia de Cristo desde aquella época hasta hoy en día.
Hoy nosotros también tenemos la palabra de Dios escrita. Y esta palabra escrita nos sirve para nuestra maduración. Mis queridos hermanos, a veces llegan los problemas. Aparentemente son problemas, impedimentos. Estar encarcelado en la prisión de Roma, eso resulta desagradable, doloroso, sufrimiento para todos. Pero sin embargo, en ese momento no lo entendemos, pero finalmente es la mano de Dios. Pero nosotros vemos hoy en el texto de hoy que la preocupación del apóstol Pablo continúa. En el versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo sabe muy bien de nuestras debilidades, porque él también es hombre y él sabe nuestras debilidades, en el sentido de que cuando nosotros hacemos algo, no actuamos de la misma manera cuando alguien nos vigila o cuando no nos vigila. Cuando alguien ve lo que estamos haciendo, nosotros ponemos mayor empeño, pero cuando nadie nos controla, entonces nosotros dejamos de poner más dedicaciones. Es decir, Pablo, cuando va en persona y predica la palabra de Dios, entonces los hermanos obedecen con temblor, con temor. Pero sin embargo, cuando envía solamente una carta donde no hay presencia, donde no está el apóstol encima de ellos, entonces seguramente por nuestra debilidad tendremos menos empeño en aprender y en obedecer. No seremos la misma manera de obedecimiento. Por eso el apóstol escribe exhortando para que obedezca más aún cuando él no está con ellos. Y luego el apóstol presenta la obediencia en Dios. La obediencia en Dios. No la obediencia que uno hace porque alguien, una persona, nos está viendo y nos está controlando, nos está vigilando. Vemos en el versículo 13 que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está queriendo decir con este versículo? Que Dios está en nosotros. Dios está en cada uno de nosotros y está en la iglesia, la comunidad de los creyentes, el conjunto de todos nosotros. Y Él, estando dentro de nosotros, produce en nuestros corazones el querer, el hacer por su buena voluntad. Significa que Dios da el deseo de ver y aprender la palabra de Dios y da el deseo de querer obedecer como aprendemos. Eso está diciendo, mis queridos hermanos. Entonces, traduzcamos esto para nuestra era. ¿Quién es el Dios que está con nosotros y con la iglesia? Que nos da voluntad de hacer nos da la voluntad de saber más de su palabra y obedecer más a su palabra. Es el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos. El Espíritu de Dios nos vino en forma permanente y completa entre nosotros para hacer esta tarea. Queridos hermanos, estamos en la época donde tenemos la palabra de Dios escrita en forma total y completa. También estamos en una era donde el Espíritu Santo está con nosotros en forma permanente y plena. Es decir, tenemos todo para obedecer. Tenemos todo el deseo de buena voluntad de Dios que nuestro Espíritu Santo nos da. Claro que necesitamos las enseñanzas y las exhortaciones de los pastores y de los maestros de la iglesia, pero quien nos hace obedecer y crecer y madurar no son los hombres, no es la vigilancia, no es porque alguien está encima de nosotros, porque nosotros tenemos la guía y la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestra escritura y nos da el deseo de hacer esa buena voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué te dice el texto de hoy?
¿Qué te dice el Espíritu Santo del texto de hoy? ¿Qué deseo te está dando particularmente? ¿Qué es la gana y la voluntad que te da el Espíritu Santo? Entonces, mis queridos hermanos, no hay nada que decir, solo obedecer. No porque alguien nos esté viendo, no porque una persona nos esté encima de nosotros. Nosotros ya superamos esa etapa. Así que, mis queridos hermanos, hoy también saldremos a dedicar el día de hoy. Tendremos que enfrentar muchas situaciones. Estamos pasando en una situación bastante difícil hoy por hoy. Pero, mis queridos hermanos, le tenemos a Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos su palabra escrita con nosotros. Y el Espíritu a través de su palabra nos está dando el deseo de buena voluntad de Dios, del querer y de hacer. Obedezcamos. Oigamos la voz del Espíritu Santo. Y bendigo con todo mi corazón. Y vamos a orar entonces hoy juntos de esta manera. Primera oración. Señor, que creamos que la palabra, la Biblia escrita es la palabra de Dios. Segunda oración. Y que veamos la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo y sepamos la buena voluntad de Dios. Tercera. Y con el querer que nos da el Espíritu Santo, obedezcamos a su buena voluntad. Estas tres oraciones oramos juntos, después individualmente. Una vez terminadas nuestras oraciones, saldremos a dedicar, como siempre, el día, pero entendiendo que tenemos el deseo del Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Muchas gracias por tu Espíritu que nos da el deseo de querer y hacer. Señor, pedimos que tengamos la fe, que cree firmemente que la Biblia es la palabra tuya escrita, Señor. Y que veamos la palabra, la Biblia, siempre bajo la guía del Espíritu Santo y que sepamos la buena voluntad tuya, Señor. Y que con el querer que tú nos das, Señor, obedezcamos siempre a tu buena voluntad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.